¿Es esta la calma antes de la tormenta? Después de días de ataques implacables, el campo de batalla, de repente, se ha quedado en silencio. La calma llega apenas unos días después de que Washington advirtiera a Israel que se preparara para una expansión importante de la ofensiva contra Irán. Y ahora los hutíes han abierto otro frente con un ataque contra Arabia Saudita, haciendo que este breve silencio se perciba menos como paz y más como una cuenta regresiva. El minuto de Jerusalén comienza ahora. Bienvenidos de nuevo al Minuto de Jerusalén aquí en JNS TV. Alex, parece que después de 13 días consecutivos de ataques, el presidente Trump quiere darle una oportunidad más a la diplomacia. Aquí se informa que el presidente Trump cree que Irán quiere volver a la mesa de negociaciones, que ahora hay una intención más seria de llegar a un acuerdo. No hemos visto ataques en las últimas 48 horas después de 13 noches consecutivas. Bueno, el presidente una vez más muestra su postura de que en realidad prefiere una solución diplomática. Ahora, él también entiende que la única manera de llegar a una solución diplomática es mostrar fuerza militar. Y hubo 13 días de ataques consecutivos, atacaron puentes, atacaron centrales eléctricas, atacaron otra infraestructura sofisticada e importante dentro de Irán, e incluso hubo amenazas aquí en Israel y mucha gente lo comentaba, incluyendo a un legislador del Likud que antes del fin de semana dijo que el regreso a la guerra era inminente. Las FDI estaban haciendo preparativos avanzados para un regreso total a como una guerra generalizada, incluyendo a Israel. Israel preparándose potencialmente para absorber misiles balísticos enviados directamente desde Irán, algo que no hemos visto desde entonces. Estados Unidos ha reiniciado sus ataques, pero lamentablemente, después de 13 días y ahora con el primer ministro potencialmente a punto de dirigirse a Washington, lo cual discutiremos más adelante, parece que el presidente está intentando usar la diplomacia y hemos visto durante la última semana al primer ministro iraquí entregar un mensaje a Irán en nombre de Estados Unidos, potencialmente una oferta. Ya sabes, veremos qué quieren hacer los iraníes, pero como hemos dicho muchas veces, no parece que este sea el final de la historia. Sí, como mencionaste, hubo preparativos aquí en Israel durante el fin de semana. Los refugios antiaéreos están abiertos en al menos 4 o 5 ciudades de todo el país. Y al entrar en Shabbat, el viernes por la noche, parecía que un ataque era inminente. Eso no sucedió. El presidente Trump dijo que Irán aún no estaba listo para llegar a un acuerdo, pero que pronto lo estarán. Vamos a ver este clip. Siguiendo con Irán, ha tomado una decisión sobre la principal, los ataques a los que se refería. Bien, deberíamos esperar ver ataques importantes. Estamos hablando con ellos ahora mismo. Creo que se están poniendo cada vez más serios a medida que pasan los días. Tal vez por una razón obvia. Mire, hay dos maneras. Yo considero que una es la más inteligente, pero la otra probablemente sea la más fácil, hacer lo que estamos haciendo. Y podemos llevar eso a un nivel mucho más alto si queremos. Usted sabe, estamos preparados para hacerlo. Como ya sabe, estamos listos para entrar en acción. Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero yo digo que no están listos para llegar a un acuerdo. Porque cada vez que hacen un trato quieren cambiarlo y todo eso, no están listos. Pronto estarán listos. Entonces, Alex, según se informa, el presidente Trump estaba considerando un gran ataque, específicamente atacar esta montaña llamada Monte Makush, la montaña del Pico. Vamos a ver este clip. Probablemente estaremos atacando esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Sabes, normalmente no diría eso. Si pensara que pueden hacer algo al respecto, nunca diría eso. Pero estaremos atacando esa zona muy pronto y con mucha fuerza. Entonces, Alex, hablemos sobre la importancia y el significado de esta montaña del Pico. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está escondido bajo esa montaña? ¿Y crees que incluso con el presidente diciendo que quizás las negociaciones continuarán para llegar a un acuerdo, aún podrían atacar? ¿Los estadounidenses podrían atacar esa instalación allí? Correcto, entonces tienes dos cosas. Tienes la montaña del Pico, que está cerca de Natanz, y ha habido informes durante las últimas semanas de que Irán ha movido centrífugas a esta instalación que se cree que está potencialmente incluso más profunda bajo tierra que el reactor nuclear de Fordo, lo que significaría que podría ser invulnerable a las bombas rompebúnkeres. Aún me cuesta creer que si lanzas tantas bombas rompebúnkeres, la madre de todas las bombas, los penetradores GBU que usaron en Fordo, que no podrías destruir este tipo de montañas si lanzaras suficientes de esas cosas. Y Estados Unidos ciertamente los tiene. Pero, sabes, parece que hay evidencia de que están intentando, como sea, reiniciar su programa nuclear. Ha habido reportes de que Mojtaba Khamenei, el hijo del líder supremo,
que en este momento ni siquiera sabemos si está vivo o muerto, pero hubo reportes de que, ya sabes, él está aún más decidido a conseguir un arma nuclear que su propio padre. Y luego el otro componente aquí es el uranio enriquecido, que se cree que está enterrado principalmente bajo la instalación nuclear de Isfahán. Y hubo reportes en el New York Post esta semana de que Estados Unidos podría estar considerando lo que podría ser una de las operaciones de fuerzas especiales más grandes jamás lanzadas para intentar extraer el uranio altamente enriquecido, como lo que el presidente ha llamado en ciertos momentos el polvo nuclear. Y lo que eso probablemente requeriría son miles de tropas, ya que los iraníes definitivamente están protegiendo esta zona. Y aunque el ejército iraní ha sido severamente debilitado, todavía tienen algo de fuerza militar, así que necesitarías miles de tropas para asegurar la zona y mantenerla asegurada durante el tiempo que sea necesario, además de fuerzas especializadas que realmente entren y realicen esta extracción, que es una operación muy delicada. También hubo un informe similar que decía que si las bombas rompebúnkeres no son capaces de destruir la montaña de la Piqueta, también podría haber una operación especial para entrar en la montaña de la Piqueta con fuerzas especiales y luego usar explosivos dentro de la instalación en lugar de arrojarlos desde arriba. Eso probablemente sería una operación más sencilla porque no estás hablando de una extracción, lo cual requiere mucho trabajo delicado con especialistas que tomaría algo de tiempo lograr. Alex, a principios de la semana, el presidente Trump respondió a los ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Hormuz, diciendo que con cada nuevo ataque, Estados Unidos destruiría un puente o una planta de energía. Y luego tuvimos estos comentarios del secretario de Estado, Marco Rubio. Vamos a ver este clip. Chicos, vi a Raisi, su ministro de Relaciones Exteriores, que el otro día dijo algo sobre sus políticas y ojo por ojo. La política del presidente es una cabeza por un ojo. Estas personas que nos llaman todos los días rogando que hagamos un trato, ellos envían estos mensajes a otros países, a terceros países. Quiero decir, se les están acabando los países a los que enviar. Incluso aquí vinieron países a hablar conmigo. Acabo de hablar con los iraníes. Ellos quieren hacer un trato. El problema es, cada vez que estas personas hacen un trato, o lo rompen o después de hacerlo quieren cambiar el trato. Así que probablemente todavía no estén listos para hacer un trato, pero lo estarán pronto porque el precio que están pagando es muy alto, a pesar de su discurso duro, su lenguaje florido y sus estúpidos videos de Lego que publican. Así que, número uno, una cabeza por un ojo. Eso es un lenguaje fuerte. Y luego tenías a Marco Rubio diciendo que incluso si llegamos a un acuerdo, él los llamó, creo que fue payasos o algo así, diciendo que de todas formas lo iban a romper. Así que, número uno, una cabeza por un ojo. Hablemos de eso. Y número dos es, ya sabes, ¿de qué sirve firmar un acuerdo ya sabiendo que Irán lo va a violar? Bueno, ves al presidente y al secretario de Estado hablando en los mismos términos. Ambos dijeron que parece que aún no están listos para un acuerdo, pero que pronto lo estarán. Así que obviamente es un mensaje coordinado aquí. Y la pregunta es, ya sabes, ¿cuál es el objetivo final aquí para el presidente de los Estados Unidos? Parece que él quiere lograr algún tipo de acuerdo negociado. El problema es, como tanto el presidente como el secretario están encontrando aquí, es el comportamiento negociador de Irán. Ya sabes, la forma en que están operando es, no sé si lo llamaría racional. La gente dice que son actores racionales, pero es un patrón. Este es el comportamiento de negociación iraní y nadie, ningún presidente estadounidense debería esperar algo diferente de los iraníes en cuanto a una estrategia de negociación. Básicamente están tratando de derrotar a Estados Unidos, llevándolo con engaños a un acuerdo negociado y luego manipulando los términos o rompiéndolos abiertamente. Así es como ellos ganan deteniendo el enorme poderío de Estados Unidos y permaneciendo en el poder y esencialmente humillando al presidente del otro lado a través de estas negociaciones. Y de nuevo, para ellos, hay una estrategia a corto plazo, ¿verdad? Tal vez sean unos años, tal vez solo sea hasta las elecciones de medio término. Así que quieren esperar a que este presidente termine su mandato porque creen que si hay otro presidente, ya sea un presidente demócrata. Recuerda, los dos últimos presidentes demócratas quisieron hacer acuerdos con Irán, donde Estados Unidos quitaría sanciones, otorgaría dinero, dio dinero, la administración de Obama regaló miles de millones de dólares a Irán, o un presidente republicano que solo quiera ser aislacionista.
y viendo lo que Trump está haciendo ahora y diciendo, sabes, esto es exactamente lo que no queremos estar haciendo, no queremos estar metiéndose en asuntos de Medio Oriente. Así que si de alguna manera los iraníes logran idear una estrategia para superar al presidente Trump, para ellos esa es la victoria definitiva porque Trump probablemente sea el único que va a hacer esto. Ahora, para Israel, sabes, han estado diciendo, y ha habido informes de que altos funcionarios afirman que no creen que haya forma de llegar a un acuerdo negociado y piensan que un regreso a una guerra total es inevitable. ¿Sabes qué significa una guerra total? Significa que continuarán los ataques como los de estos 13 días con ataques de bajo nivel, ataques estratégicos uno a la vez o una noche a la vez, o es que, ya sabes, se desata el infierno y Estados Unidos e Israel van con todo. Hasta ahora, como hablamos en el programa la semana pasada, Israel se ha mantenido al margen, ¿sabes? Irán ha estado lanzando misiles balísticos por todo el Medio Oriente. Ellos publicaron informes diciendo, ya sabes, no estés a menos de 500 metros de un estadounidense, lo cual, por cierto, demuestra que los misiles balísticos tienen una precisión de unos 500 metros y no mejor que eso, lo cual, por un lado, es asombroso considerando que están lanzando estas cosas hacia la atmósfera desde un país lejano. Por otro lado, no hay garantía de que ese misil vaya a dar en el blanco. Así que dijeron, no estén a menos de 500 metros de una base estadounidense, de un soldado estadounidense, porque serán un objetivo. Pero no han disparado ninguno a Israel. Y lo que estás viendo aquí es que hasta ahora hay algún tipo de factor de disuasión. Ahora, ¿qué hará que Israel entre en la guerra? Por un lado, podría ser Irán si ellos deciden, de acuerdo, ya no estamos disuadidos, simplemente vamos con todo. Pero parece que quien más probablemente arrastraría a Israel a la guerra sería Estados Unidos. Y si Estados Unidos decide volver a una guerra en toda regla, probablemente quieran que sus socios de la primera ronda se unan a ellos una vez más. Alex, al mismo tiempo, no hemos hablado de los hutíes en unas semanas. Decidieron que iban a volver a aparecer y atacaron instalaciones petroleras sauditas en el Mar Rojo. El presidente Trump dijo, hutíes han estado callados por un tiempo, pero decidieron que quieren volver a entrar en acción en la guerra. El presidente advirtió que los hutíes, que son grupos proxy terroristas de Irán, que Irán es responsable y que serán responsables por cualquier ataque realizado por esa organización terrorista. Bueno, absolutamente. Quiero decir, esta es una de las redes de grupos proxy terroristas que Irán ha construido. Tienen a los hutíes, tienen a Hezbollah, tienen a Hamas. Esta es su red terrorista. Tienen a Kataib Hezbollah, que está en Irak y tal vez operando un poco en Siria. Pero los hutíes son uno de los principales actores aquí en el escenario. Y sí, ha estado tranquilo por un tiempo. Y tanto Estados Unidos como Israel han golpeado fuertemente a los hutíes en Yemen durante esta guerra. Y los hutíes han disparado miles, creo, ya misiles balísticos hacia Israel. Y ahora están nuevamente en guerra con los sauditas. Y, ¿sabes? Así que ves que hay toda una dinámica regional en juego donde los sauditas son aliados de Estados Unidos. Has visto a MBS, ya sabes, sentado con el presidente Trump, ya sabes. Así que los iraníes ven a los sauditas como colaboradores junto con Estados Unidos y junto con Israel. Y por eso están usando su fuerza de avanzada, que son los hutíes, ahora no solo para atacar dentro de Arabia Saudita e intentar bloquear Arabia Saudita, sino que básicamente pueden cerrar el estrecho de Bab al-Mandab. Y tienes estos dos puntos estratégicos de estrangulamiento aquí en Medio Oriente. Uno es el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, donde ya sabes todo el petróleo que viene de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que va a salir, el petróleo iraní que pasa por esos estrechos. Y luego tienes el estrecho de Bab al-Mandeb, que está frente a la costa de Yemen, y ese es el canal de entrada al Mar Rojo y finalmente al canal de Suez, que es otro de los principales corredores marítimos comerciales del mundo. Así que aquí ves que esta piratería en alta mar es realmente la principal herramienta de presión económica que Irán tiene sobre Estados Unidos porque afecta a muchos otros países. Así que cuando lanzan misiles balísticos contra Bahrein, Qatar y Kuwait, esos países acuden a Estados Unidos y le dicen, ¿qué vas a hacer al respecto? Ya sabes, cuando los hutíes atacan Arabia Saudita y bloquean el estrecho de Bab al-Mandeb y no permiten el transporte comercial desde Arabia Saudita y bloquean el canal de Suez,
que es la principal fuente de ingresos nacionales de Egipto. Estos países van a Estados Unidos y le dicen, ¿qué vas a hacer al respecto? Correcto. Y entonces el presidente de Estados Unidos tiene esta presión. No se trata solo de Israel en este punto. ¿Verdad? Así es. Todos en Estados Unidos dicen, lo sabemos, Israel nos está arrastrando, Israel esto, Israel aquello. Los hutíes han estado luchando contra los sauditas durante décadas. Claro. Está bien. Sabes, ellos, los iraníes, han desestabilizado Irak, Siria, Líbano, Gaza y Yemen, y por consecuencia todos los países que rodean esos lugares donde hay presencia iraní. Así que ves que esto realmente es un problema que Estados Unidos necesita resolver. Israel hace aquí el papel de lo que se podría llamar el mejor actor de reparto. Sabes, definitivamente son valientes, tienen gran capacidad de inteligencia, pero hay ciertas cosas que solo Estados Unidos va a poder hacer por sí mismo. Y ciertamente si quieres que las cosas se hagan rápido, necesitas hacerlo junto con Estados Unidos. Parece que el presidente Trump aún no ha decidido que eso es lo que quiere hacer. Todavía parece querer llegar a un acuerdo negociado. Y, sabes, creo que la estimación israelí es correcta al decir que llegar a un acuerdo negociado no es probable. Y un regreso a una guerra a gran escala es potencialmente inevitable, si no es que mucho más probable. Como dije antes, los refugios antiaéreos están abiertos y estamos esperando a ver qué pasa, pero quiero que dirijamos nuestra atención al Líbano. Hubo una reunión potencialmente histórica en la Casa Blanca entre el presidente libanés Aoun y el presidente Trump esta semana, y el enfoque realmente estuvo en la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo de normalización. Estados Unidos dijo que apoyaría al Líbano, ayudarían al país a estabilizarse. Por supuesto, gran parte de la conversación se centró en la organización terrorista Hezbollah, que no forma parte de las conversaciones. Por supuesto, las discusiones incluyeron posibles retiradas israelíes del Líbano. Y también el presidente Trump mencionó vuelos directos de Estados Unidos a Beirut por primera vez desde 1985. ¿Cree que esta es una reunión realmente histórica o solo otra reunión más? Ya sabe, el presidente Trump se ha reunido con líderes de Siria y de Irak. ¿Qué opina sobre la situación allá en relación con Líbano? Bueno, hay dos cosas. Está la cuestión de la reunión y luego está la cuestión de las negociaciones entre Israel y Líbano que están teniendo lugar. Ahora, he estado en la Casa Blanca en reuniones con el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu. Y, sabes, recuerdo, por ejemplo, la reunión donde Trump dijo en febrero, ya sabes, después de que acababa de regresar al cargo, fue la primera reunión a la que Netanyahu fue a reunirse con el presidente. Y el presidente simplemente dijo que Gaza era una zona de demolición y que todos los habitantes de Gaza tendrían que finalmente abandonar la franja para despejar toda la zona de demolición. Y todos pensaron en ese momento que esta era una reunión muy histórica y pensaron que esa iba a ser la política del presidente y que ibas a empezar a ver la emigración de refugiados gazatíes desde la franja, lo cual cambiaría fundamentalmente el conflicto israelí-palestino, ¿verdad? Ahora, al final eso no sucedió. Entonces, fue una reunión simbólica, sí, muchísimo. Fue la primera vez que el presidente libanés estuvo en la Casa Blanca desde 2009 y está ocurriendo junto con, como dijimos, estas negociaciones que llevan varias rondas entre Israel y Líbano, con la última ronda llevándose a cabo hace poco más de una semana en Roma para Israel. Estados Unidos, el embajador israelí en Estados Unidos, Yehiel Leider, está liderando y, como mencioné, creo que la semana pasada en el programa, esas negociaciones se han estado llevando a cabo en un ambiente muy positivo y constructivo entre dos vecinos que quieren ver al Líbano libre de Hezbollah. Así que creo que el presidente está, ya sabes, mostrando algo de respeto a Joseph Aoun, quien, el presidente del Líbano, que está entrando en un proceso valiente con Israel que podría resultar ser un proceso histórico que podría llevar a la normalización económica, podría llevar a algún tipo de tratado de defensa, podría potencialmente llevar al turismo más adelante entre los dos países, lo cual es realmente difícil de imaginar porque Israel ha estado luchando contra la yihad islámica y organizaciones terroristas, incluyendo a Hezbollah, incluyendo a los palestinos en realidad desde los años 80. Así que si no es que antes. Así que hay una oportunidad potencial aquí para la normalización entre dos países que quieren deshacerse de Hezbollah. Y la única razón por la que esto es posible es porque Israel ya ha hecho una parte significativa del trabajo de debilitar enormemente a Hezbollah. Hassan Nasrallah ya no está ahí. Hezbollah ya no está ni cerca de la frontera israelí como antes.
Así que, ya sabes, creo que existe la posibilidad de que haya algún tipo de, ya sabes, resultado histórico de estas reuniones. Ciertamente, lo que Alan quiere es dinero de Estados Unidos para la reconstrucción. Él también quiere armas, dinero y entrenamiento para las Fuerzas Armadas libanesas. Así podrán seguir asumiendo una mayor parte de esta carga, de seguir enfrentándose a Hezbollah o al menos asegurarse de que Hezbollah no se reconstituya en zonas que puedan amenazar a Israel, porque la doctrina militar israelí ha cambiado. Y si Israel ve que Hezbollah está tomando posiciones adelantadas, que considera que podrían representar una amenaza, no solo de manera inmediata, sino también en el futuro, Israel va a atacar ahora. Y así cada vez que Israel ataca, eso en realidad perjudica el potencial de normalización. Así que lo que Alan está tratando de hacer es mover a las Fuerzas Armadas libanesas más al sur, hacer que Israel retroceda un poco. Y lo que hizo Israel, creo, también fue muy inteligente. Querían estratégicamente tomar toda esa tierra hasta el río Litani. Y entonces lo que hicieron fue que llegaron hasta el Litani y luego fueron más allá del Litani para que cuando entraran en negociaciones pudieran decir, está bien, claro, nos retiraremos hasta el Litani. Correcto. Y así Israel se ha retirado de un par de lugares estratégicos. Y creo que se espera otra ronda de negociaciones en la primera semana de agosto, una vez más, en Roma, un país al que tanto Líbano como Israel se sentían cómodos yendo, a diferencia de un país como Francia. Ambas partes dijeron que Italia ha sido un anfitrión muy servicial y amable y que está un poco más cerca de la región que Estados Unidos. Así que, ya sabes, ese sin duda será uno de los temas que probablemente el primer ministro Netanyahu tratará con el presidente cuando vaya a Washington. Y eso en cuanto a Líbano. Ahora pasemos a Arabia Saudita. Probablemente esto podría haber sido la noticia principal en el programa de hoy. Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Trump, aprobó un acuerdo propuesto de cooperación nuclear civil con Arabia Saudita. Sin embargo, unos días después en Truth Social, dijo que el acuerdo estaba sujeto a que Arabia Saudita se uniera a los acuerdos de Abraham. Así que parecía que esto ya estaba prácticamente hecho, pero luego Trump agregó eso en el último minuto, diciendo que no, solo sí, si se unen a los acuerdos de Abraham. La oficina del primer ministro respondió al anuncio del acuerdo nuclear civil, diciendo que esto es un resultado directo de la fuerza demostrada por Israel y Estados Unidos contra Teherán, la expansión del Círculo de la Paz potencialmente. Sin embargo, sí hay funcionarios israelíes de la oposición que dicen que están en contra del acuerdo. Y creo que hubo un miembro de la coalición, si no me equivoco, Avi Dichter, hablando en contra de cualquier tipo de acuerdo que permita a los sauditas obtener cualquier tipo de capacidades nucleares, diciendo que Avigdor Lieberman dijo que esto podría desencadenar más bien una carrera armamentista nuclear en la región. Así que tomemos todo eso en cuenta y hablemos de Arabia Saudita. Bueno, creo que eso es correcto. Quiero decir, esa siempre ha sido la amenaza. Y esa fue la amenaza de un Irán nuclear desde el principio, que provocaría una carrera armamentista en todo el Medio Oriente. Y si Arabia Saudita está diciendo que quiere tener un programa nuclear civil, bueno, un programa nuclear civil es el primer paso, ya sabes, hacia un programa de desarrollo de armas nucleares. Y es una indicación de que hay una carrera armamentista nuclear. No significa necesariamente que Arabia Saudita esté corriendo directamente hacia las armas nucleares, pero parece que quieren estar en posición de avanzar hacia las armas nucleares si sienten que les conviene estratégicamente o que es una necesidad estratégica. Así que creo que es un poco decepcionante. Y puedo entender por qué algunos israelíes estarían en contra. Sabes, Avi Dichter fue un ex jefe del Shabak. O sea, él fue un ex jefe de los servicios de inteligencia israelíes, servicios de inteligencia interna. Así que ya sabes, tienes que tomar, creo, sus opiniones en serio. Es uno de los funcionarios más altos del aparato de inteligencia de defensa en el partido del primer ministro Netanyahu y en su coalición. Y al mismo tiempo algunos otros, ya sabes. Y si la oposición se opone, puede que solo lo hagan porque intentan perjudicar a Netanyahu mientras Netanyahu se encamina a unas elecciones. Sin embargo, parece que Netanyahu está complacido. Tendría todas las razones para creer que los términos de un acuerdo así entre Estados Unidos y Arabia Saudita han sido revisados por Israel, que Israel los ha examinado a fondo y ya sabes, ya se ha planteado cuáles serían sus preocupaciones o han recortado lo que podría incluir ese acuerdo. Y al mismo tiempo creo que Estados Unidos ha tenido conversaciones con Arabia Saudita
conversaciones extensas sobre el deseo de Estados Unidos de que Arabia Saudita entre en los acuerdos de Abraham. O sea, no es un secreto que eso era lo que el presidente buscaba. Entonces, los sauditas, si van a normalizar relaciones con Israel, parece que quieren algo a cambio, ¿verdad? Ya sabes, la pregunta de si querían F-35. Esto es una de las cosas que dejaron claro que querían a cambio de la normalización, porque en este momento no van a normalizar sin obtener nada a cambio, ¿verdad? Así que ellos lo entienden, creo que el presidente Trump también lo entiende, así que ya sabes, él está poniendo algo sobre la mesa que ellos quieren, y sí, él tiene muchas esperanzas de que los sauditas normalicen en el momento adecuado. Al mismo tiempo, como hemos dicho muchas veces durante el último año o más, ya sabes, si quieres ver una normalización entre Arabia Saudita e Israel, no hables tanto de eso en público. Bien, recuerda que los acuerdos de Abraham entre Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos e Israel, todos se firmaron sin que nadie lo supiera, todos despertamos. Recibimos la noticia de que esto estaba sucediendo y ya era un hecho consumado. Se había negociado en secreto durante muchos, muchos meses. Y creo que te gustaría ver lo mismo con los sauditas. Simplemente negocia algo en privado. No hagas grandes anuncios sobre lo que va a pasar y cuando sea el momento adecuado, simplemente dilo. Entonces, ya sabes, yo solo tenemos que esperar y observar. Definitivamente está claro que tanto Israel como Estados Unidos quieren que esto suceda. También parece claro que los sauditas saben que la normalización va a ocurrir. La pregunta es cuándo y qué obtienen a cambio de hacerlo. Alex, mencionaste los F-35, tal vez Arabia Saudita los quiera, tal vez no, pero definitivamente sabemos que Turquía quiere los F-35. Vimos esa reunión tan amistosa en el G7, creo que fue la semana antepasada, entre el presidente Trump y Erdogan de Turquía, en la que el presidente básicamente insinuó, sí, estoy dispuesto a darles los F-35. Bueno, esperen un momento. La Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento de Estado dijo que Turquía aún no es elegible para recibir esos F-35. Los aviones F-35 pueden ser transferidos, no pueden ser transferidos hasta que Turquía cumpla con la ley estadounidense. Eso incluye resolver la disputa sobre su adquisición del sistema de defensa aérea S-400 de fabricación rusa, así que esperemos un minuto. Parece que no va a suceder de la noche a la mañana. El Departamento de Estado interviene aquí diciendo que Turquía no está lista para esos F-35. Bueno, creo que eso es una muy buena noticia para Israel y para el primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Ambos lanzaron una ofensiva diplomática dirigida al presidente y su administración, advirtiendo lo mal que creen que sería para Israel si Turquía obtuviera los F-35. Absolutamente no querían que Turquía recibiera eso de Estados Unidos. El presidente nunca se comprometió a eso, ¿verdad? Usaba un lenguaje vago en algunas de estas conferencias de prensa anteriores y cuando fue al G7 que fue en Ankara dijo, sí, es algo que consideraría, sabes, me gustaría potencialmente apoyarlo, nunca se comprometió a hacerlo y ahora, ya sabes, después de que terminó ese G7 y él está de regreso en Washington, ha pasado como una semana más o menos. Unas 2 semanas desde el G7, ahora tienes a Wesley Bell publicando esto. Esta carta de respuesta indica que la participación de Turquía en el programa F-35 sigue sin cambios y por lo tanto todavía no pueden recibir los F-35. Pasemos a lo que está sucediendo aquí en el ámbito local, por así decirlo, Judea y Samaria, aquí en el Estado de Israel. Yo lo llamaría una ola de terrorismo en los últimos 4 o 5 días, tal vez una semana. El viernes, 2 israelíes fueron asesinados. Uno era un soldado de las FDI, el otro un soldado de las FDI en la reserva que era el jefe del equipo de seguridad de emergencia en la granja Gilad, la misma granja Gilad donde hubo un presunto ataque incendiario la semana anterior. Pero adelantándonos al pasado viernes, 2 israelíes fueron asesinados. ¿Viste parte del video de la escena donde uno de los terroristas árabes logró robarle el arma al jefe de seguridad y usarla contra él, matándolo a él y a otro soldado de las FDI? Un grupo de soldados llegó e intervino en el lugar y ahora las FDI han lanzado una operación antiterrorista, una operación importante en el norte de Samaria. Hemos estado hablando sobre el potencial de que se abra otro frente en Judea y Samaria. No sé si ya está aquí oficialmente o no, pero ha sido extremadamente, extremadamente peligroso y mortal en los últimos días. Un día antes, el jueves, hubo otro ataque en esa zona. Y hablando de terrorismo incendiario,
Árabes terroristas prendieron fuego sabiendo que los equipos de emergencia judíos iban a llegar al lugar del incendio para intentar apagarlo. Y luego un israelí resultó gravemente herido. Él sigue en el hospital en este momento. Así que todos estos ataques, otro ataque contra un soldado el jueves en Tisha B'Av, que fue un atropellamiento con un coche también apuntando, todo tipo de ataques. Otro más cerca del área de Sosia, en las colinas del sur de Hebrón, justo ayer. Quiero decir, ¿crees que esto es? No sé cómo se declara oficialmente una oleada, pero ha habido casi todos los días, y el jueves y viernes parecía que casi cada hora había otro ataque dirigido a israelíes, y 2 israelíes fueron asesinados el viernes. Sí, ciertamente parece una ola. La pregunta ¿es una oleada que va a perder fuerza o es una oleada que ahora va a llevar a una violencia mucho más intensa al estilo de la Intifada? Porque en 2014 vimos ataques con atropellamientos y apuñalamientos durante la Intifada. Y ya sabes, estas situaciones realmente pueden empezar a empeorar. Y también se debe entender que Israel está frustrando ataques todo el tiempo, ¿verdad? Así que a veces cuando no hay una oleada y parece que todo está tranquilo, sabes, en el frente interno no hemos tenido un gran ataque terrorista. Eso no significa que no lo estén intentando, solo que no han tenido éxito. Pero aquí vemos, ya sabes, algunos episodios diferentes, incidentes donde sí tuvieron éxito, ataques que han sido mortales, que han dejado heridos. Y hubo una reunión la semana pasada, creo que fue el viernes, entre el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa, el jefe del Shabak, el jefe de inteligencia y el jefe del Estado Mayor. Y ya sabes, pusieron toda una lista de respuestas a los ataques. Pidieron operaciones antiterroristas significativas, solicitaron puntos de control adicionales y mayor vigilancia. Y sabes, anoche vi en línea que había una publicación de un árabe, un influencer árabe o una organización, mostraban la fila de autos saliendo del cruce de Calandia en Ramallah que parecía extenderse por millas, porque ellos, ya sabes, están estableciendo retenes y revisando cada vehículo en este momento. Así que en Israel lo están tomando muy, muy en serio. No sé si esto ahora se va a extender a un nuevo frente diferente a como ha sido en el último periodo. Mi instinto aquí es que es solo una pequeña ola. Hemos visto algunas oleadas realmente desde el 7 de octubre en varias ocasiones diferentes, ya sabes, una especie de ataques terroristas consecutivos, pero no sé si necesariamente hemos visto que los ataques terroristas en Judea y Samaria hayan sido más frecuentes durante un periodo largo de tiempo que lo que habían sido incluso en los años previos al 7 de octubre. Sí, así que las FDI anunciaron el sábado por la noche que 70 terroristas buscados fueron detenidos. Y como mencionaste, todos esos posibles ataques que las FDI logran frustrar, creo que es alrededor del 90%, así que tenemos que recordar eso. Vi todas estas imágenes de los comandos de las FDI entrando en algunas de estas aldeas, haciendo arrestos. Derribando casas, también dijeron algo sobre el derribo, la casa de los terroristas. Ahora, también está el otro lado de la historia aquí, que es que había personas de Chabad Gilad, ya sabes, caminando por esas zonas. Ahora, algunas personas estaban reportando que estaban caminando en zonas B y zonas A, que son, ya sabes, generalmente se consideran áreas a las que se supone que los israelíes no deben ir, ciertamente en el área A. El área A es el área que está bajo control administrativo palestino total, pero también bajo control militar palestino. Y eso no significa que las FDI no entren ahí. Ellos entran ahí todo el tiempo, pero, sabes, el área B es el lugar donde el ejército israelí básicamente entra y sale a su antojo. Siempre. No hay control de seguridad de la autoridad palestina en esas áreas. Pero como puedes ver, cuando miras el mapa y cómo se han dividido las áreas A, B y C, no es una zona claramente delimitada. Sabes, hay zonas dentro de zonas y hay pequeños bolsillos de área A y área B rodeados por el área C, que son las áreas que están bajo control total israelí, tanto administrativo como militar. Así que es difícil saber exactamente dónde estaban haciendo senderismo en ese momento. Pero, y ves cuando te diriges hacia el área A y tú vas por las carreteras en Israel y vas conduciendo por las carreteras en el área C y ves que hay un camino que lleva al área A, hay un gran letrero rojo que dice que estás a punto de entrar al área A y que es ilegal para los ciudadanos israelíes hacerlo. Que nosotros pusimos, Israel lo puso. Israel los pone. Y básicamente lo que hace, lo que esa señal hace, es que casi le da permiso a los palestinos de hacer lo que quieran a un israelí si un israelí entra al área A.
Sí, lo cual es una situación peligrosa, una situación muy difícil de creer. Quiero decir, un palestino que entra al área C y tienes palestinos conduciendo en las carreteras del área C o entrando a Jerusalén u otra zona. No los linchan por estar en el área, ¿verdad? Entonces, ya sabes, definitivamente ves esta dualidad aquí donde los israelíes básicamente no se supone que vayan a ninguna parte del área a Palestina, pero si entran, eso no significa que haya una licencia para matar. Y entonces sí hubo un tiroteo aquí. Y desafortunadamente Benayahu Mel, de 32 años, un padre de 2 hijos, creo que fue asesinado. Y es un problema serio. Y luego, por otro lado, tienes lo que se ha reportado como posibles ataques de venganza de los jóvenes de las colinas que andan por estas zonas. Sabes, principalmente yo los llamaría adolescentes marginados que sí se preocupan mucho por la tierra, que sienten que el ejército no está haciendo un buen trabajo asegurando la zona y se están tomando la justicia por su propia mano. Ahora, Israel es un país con un sistema legal y un ejército, y no es útil, diría yo, para el gobierno. Y he escuchado esto de muchos altos funcionarios, que en realidad perjudica sus relaciones diplomáticas con otros países cuando ocurren este tipo de ataques de venganza, ya sabes, o estos incidentes y lo que a menudo se informa como la llamada violencia de los colonos. Pero sí creo que es necesario dejarlo muy claro aquí que, ya sabes, tener a unos cientos de chicos que andan por ahí, y chicos pueden ser, ya sabes, adultos jóvenes, incluso hasta los veintipocos años que, ya sabes, andan por ahí. No es el mismo nivel que lo que tienes aquí con el terrorismo palestino. Sabes, eso es como en una escala mucho, mucho mayor. Y es muy conveniente para los medios. Yo diría para la izquierda política, no solo en Israel, sino también en Estados Unidos y en Europa, para luego decir, oye, ya sabes, hay terrorismo, hay violencia de colonos, ya sabes, equiparando una cosa con la otra. Estas dos cosas no están ni remotamente al mismo nivel. Ha habido miles y miles de personas asesinadas por terroristas palestinos a lo largo de los años, y también lo que a menudo se menciona como la llamada violencia de colonos. Puede ser ataques de jóvenes de las colinas. También puede ser la respuesta a un ataque terrorista palestino por parte de una unidad comunitaria de respuesta rápida de emergencia. Y a eso lo llamarán un ataque de violencia de colonos. E incluso llamarán violencia de colonos a las visitas de judíos al monte del templo, de acuerdo con la policía israelí. A veces también llaman a esto violencia de colonos. Así que es muy importante ponerlo en contexto, reconociendo que hay un problema aquí, que realmente no queremos que nuestros jóvenes vayan y tomen la justicia por su propia mano. Para eso tenemos un ejército, tenemos un gobierno que le indica al ejército qué hacer. Pero cualquiera que piense que esto, lo que llaman la supuesta violencia de los colonos, es igual al terrorismo palestino, no es así, no estamos hablando de lo mismo. Absolutamente. Creo que la cifra es de 7.000 ataques terroristas lanzados desde áreas de la autoridad palestina contra judíos el año pasado, en comparación con muy, muy pocos ataques por parte de judíos. Otro tema con este incidente, y de nuevo, aún no tengo todos los detalles sobre lo que sucedió. Se está llevando a cabo una investigación sobre el asesinato de esos 2 israelíes el viernes. La pregunta es, ¿tenían miedo de dispararles a esos árabes? Mucha gente se pregunta si dudaron, porque Hay reglas de enfrentamiento. sí, vas a escuchar si disparas. Así que mucha gente está diciendo, no dispararon lo suficientemente rápido, porque el árabe, y de nuevo, Dios no lo quiera, no estoy juzgando a los que estaban en la escena. No sé exactamente, ya sabes, qué pasaba por su mente en ese momento. Pero si ves algunos de los videos que están saliendo, ya sabes, el árabe pudo robarle el arma al guardia de seguridad y usarla contra él. ¿No usó suficiente fuerza? No lo sé. Esa es justamente la pregunta. Eso ciertamente se siente como un fracaso. O sea, si tú hay una razón por la que tienes un arma, y si un palestino se te acerca de una manera peligrosa, para eso es tu arma. Está ahí para proteger tu vida. Desafortunadamente, creo que estadísticamente es más probable que una persona muera con su propia arma que con cualquier otra arma. Esa es solo una estadística que probablemente sea fácil de entender. Pero no solo tienes que tener un arma, tienes que estar entrenado, porque perder tu arma no solo puede ser mortal para ti, también puede ser mortal para muchos otros. Y por cierto, de lo que hablabas antes, cuando un judío responde en defensa propia, entonces de repente las cámaras están grabando, y esos anarquistas y extremistas de izquierda, ya sabes, están listos para grabar en cuanto un judío responde, y luego lo llaman violencia de colonos, como si ellos hubieran iniciado todo. Y luego incluso ves cómo algunos medios israelíes lo están reportando. Sabes, vi el mismo día en el Times of Israel, ya sabes, se referían a múltiples incidentes. Lo llamaron un tiroteo entre israelíes y palestinos.
Esto fue un ataque terrorista. Había israelíes que estaban de excursión y fueron atacados por árabes a punto de ser linchados. Y luego, ya sabes, uno de los israelíes estaba armado y al final terminó siendo baleado. Y después, cuando comenzó la pelea y llegó más seguridad a la zona, otros también fueron baleados en el área como respuesta. Pero eso no significa que simplemente comenzó un tiroteo. No es como una película del viejo oeste aquí. Esto fue un ataque terrorista. Sí, y de hecho dijeron el titular, mueren 4 palestinos y un israelí, como si estuvieran en igualdad de condiciones. Pero lo dejaremos ahí y continuaremos porque nuestra última historia de hoy, y esta también pudo haber sido realmente la historia principal. El primer ministro israelí Netanyahu viaja a Washington, D.C. el lunes 27 de julio por invitación del presidente Trump. Creo que esta es su 7ª visita desde que el presidente Trump asumió el cargo. Al menos eso es lo que dice aquí, 7ª visita. El primer ministro Netanyahu también asistirá al funeral del fallecido senador estadounidense Lindsey Graham. Danos un adelanto, si puedes. Creo que has acompañado al primer ministro en 4 o 5 de sus viajes anteriores. ¿Qué podemos esperar de esta 7ª reunión entre Netanyahu y Trump en la Casa Blanca? Creo que esta es la, dice séptima. Pensé que posiblemente era la 8ª reunión en la Casa Blanca. Tal vez, bueno, aquí dice que es la 7ª. Sabes, el presidente no ha estado en el cargo tanto tiempo. Ningún otro líder mundial ha viajado tantas veces, ni de lejos. Correcto. Sabes, me pregunto cuántos siquiera han estado ahí 2 veces. Y dudo que alguno haya estado ahí 3 veces, y ciertamente ninguno ha estado ahí 7 veces, y eso solo demuestra la cooperación muy, muy estrecha que existe entre Estados Unidos e Israel. Antes de cada una de estas visitas, cada una siempre se reporta una supuesta ruptura entre las dos administraciones. Y yo descubrí que cuando cubro estas visitas, parte de mi trabajo es informar que en realidad no hay tal ruptura, que es una narrativa fabricada. Y creo que aquí puedes ver que si hubiera una ruptura entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro, no sería invitado. Claro. Y ahora, por cierto, ahí no estaba claro si esta invitación se iba a concretar en este momento. Ya hace unas semanas que tanto Estados Unidos como Israel habían anunciado que se avecinaba una reunión. Y luego, inmediatamente después de enterarnos del fallecimiento de Lindsey Graham, sabemos que Lindsey Graham fue un líder estadounidense que se reunió con el primer ministro Netanyahu. Probablemente tanto o más que cualquier otro senador o congresista, ¿sabes? A lo largo de una carrera muy larga y distinguida de décadas. Y así fue. Creo que es normal que el primer ministro Netanyahu quisiera ir a rendir sus respetos. Había preguntas sobre cuándo se llevaría a cabo ese funeral. Ya ha sido. Creo que han pasado cerca de 2 semanas desde que Lindsey Graham falleció. Ya sabes, aquí en Israel. Así que si alguien fallece, Dios no lo quiera. Normalmente lo entierran el mismo día, incluso esa misma noche. Ya sabes, así que normalmente no entendemos eso de esperar 2 semanas para que se lleve a cabo un funeral. Pero eso, ya sabes, eso pasa en Estados Unidos. No es lo mismo. Pero solo se anunció. Creo que fue hasta el viernes que se anunció que el primer ministro iba a viajar para esta reunión que va a coincidir. Está programada tentativamente para el martes. El funeral de Lindsey Graham se supone que será el martes a las 2 en punto p.m. Así que presumiblemente esta reunión con el presidente sería en la mañana, antes de eso, el martes, y hay mucho de qué hablar. Se informa que el primer ministro va a entregar información de inteligencia sobre la montaña Pico, como estábamos hablando, entregar información de inteligencia sobre cualquier otro movimiento iraní para intentar reconstruir el programa nuclear. Y podría haber, ya sabes, otra información altamente clasificada que simplemente no puede ser entregada por medios electrónicos. Y ya hemos visto que eso sucede algunas veces, donde el primer ministro va y, ya sabes, se anuncia lo que se va a discutir en las reuniones y luego está lo que realmente se discute en las reuniones. Y a veces esas dos cosas coinciden. Y a veces, ya sabes, hay cosas que simplemente no se discuten con la prensa. Creo que el primer ministro y el presidente tienen mucho de qué hablar y obviamente el punto número 1 en la agenda va a ser si habrá o no un regreso a una guerra total que incluya a Israel, los Estados Unidos y obviamente Irán. Mantente atento, por supuesto, a jns.org para la cobertura de la reunión entre Netanyahu y Trump.
Tendremos que revisar esas estadísticas, pero JNS te mantendrá informado. Eso es todo el tiempo que tenemos esta semana en Jerusalem Minute. Él es Alex Traiman, director general de JNS. Yo soy Josh Shastin, corresponsal de JNS. Asegúrate de darnos un super thanks, suscríbete y visita JNS TV para todo este contenido increíble. Y por supuesto, jns.org para todas las noticias más recientes y de última hora de Israel, del Medio Oriente y de todo el mundo judío. Nos vemos la próxima semana aquí en Jerusalem Minute en JNS TV.